Cuando nosotros leímos este título nos sorprendimos y dijimos, hay que hacer esta nota, un poco porque es un avance científico argentino y otro poco porque nos sorprendió también el procedimiento, qué es lo que se usa. Escuchen el título: científicos del CONICET lograron la cicatrización de una herida compleja con un parche de membrana amniótica humana. ¿Qué es la membrana amniótica humana? Yo me puse a leer un poco la nota. Es la capa que cubre la cara interna de la placenta. Es decir, usaron ese tejido para que pueda cicatrizar mejor una herida muy compleja. ¿Cómo lo hicieron? Se lo vamos a preguntar a estos dos profesionales que están en línea. Por un lado, Jimena Rodrigo, que es médica del staff de cirugía plástica del CEMIC, es experta en medicina regenerativa de heridas complejas, y a Mariano Berra, que es gerente y director de desarrollos de Amnios. Jimena, Mariano, Pablo los saluda desde acá. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, muchas gracias por estar a los dos. Jimena, arranco contigo. Empiezo preguntándote por el procedimiento. Voy por ahí. ¿Qué tan difícil fue dar con esta solución? ¿Cómo lo hicieron? Porque sé que al mismo tiempo aplicaron otra solución diferente para ver cuál de las dos evolucionaba mejor, y claramente fue esta la que mejores resultados mostró, ¿no? Sí, era un paciente que había entrado con una infección muy grave, que es una fascitis necrotizante, es una infección de los tejidos profundos que tiene riesgo de vida si uno no la trata de manera rápida. Este paciente había empezado con otro tratamiento, que es una terapia de presión negativa, pero el paciente era un paciente oncológico y debido a la quimioterapia tenía las plaquetas bajas y tenía sangrados profusos. Hubo que cambiar la terapéutica debido a esto, y yo le propongo al paciente comenzar un tratamiento con medicina regenerativa, en este caso utilizando la membrana amniótica humana y comparándola con una membrana de origen bovino que nosotros habitualmente la utilizamos para preparar las heridas para un injerto de piel. Entonces, la mitad de la herida puse la membrana de origen bovino y la mitad de la herida le puse membrana amniótica. A mi sorpresa, que en realidad no era ninguna sorpresa porque tenemos muchos pacientes tratados, la parte donde coloqué la membrana amniótica epitelizó mucho más rápido, con una calidad de cicatriz superior a la otra parte, con lo cual el paciente termina decidiendo terminar el tratamiento completamente con membrana amniótica para evitar el injerto. Evitó pasar por otra cirugía que hubiera sido hacer un injerto de piel. Epitelizó por sí mismo sin tener que someterse a otro procedimiento quirúrgico gracias a la membrana amniótica. Mira, Jimena, por lo que decís, ¿ya habías usado entonces este recurso en algunos otros pacientes? ¿Se había funcionado? Heridas con muy buenos resultados. Mira. Mariano, y ahora te pregunto a vos, ¿cómo se recoge, cómo se puede utilizar la membrana amniótica humana, que, como yo decía recién, para que todos entendamos, es la capa que cubre la cara interna de la placenta? Digo, ¿siempre se pensó en eso como una solución médica, o el descubrimiento es relativamente reciente en años? No, mira, la membrana amniótica humana se usa hace 100 años para distintas patologías, ¿no? Siempre en lo que es medicina regenerativa. Lo que desarrollamos en Amnios, que es un banco de tejidos, específicamente membrana amniótica humana, que está habilitado por INCUCAI, es convertir esa membrana en un producto, un apósito que no necesita conservación de temperaturas bajas y que se puede aplicar ya sea en un consultorio o en un quirófano. Y bueno, es un procesamiento, digamos, con ciertas complejidades, utilizando esto, ¿no? La donación de placentas humanas que provienen de distintos hospitales, que se transportan dentro de las primeras 24 horas a una temperatura controlada y que luego son procesadas, y se realiza, digamos, principalmente un proceso que se llama liofilización, que es la extracción de toda la humedad, para que ese apósito
pueda tener 3 años de vida útil y lo puedan tener en la farmacia del hospital, de la clínica, para utilizarlo en el momento que sea necesario. Claro, porque uno intuye, Mariano, que cuando pasa determinado tiempo, todos esos factores biológicos que tiene cualquier tejido o el órgano empiezan a perderse, ¿no? Y si no se criopreserva, o sea, no se preserva bajo temperaturas muy bajas, eso puede no utilizarse más. O sea, ustedes con este proceso que dijiste que es ¿cómo es? ¿Liofilización? Liofilización. Bueno, exactamente. Parece que estuviste leyendo. Sí. Perfectamente el proceso. Mira, los factores que tiene la membrana amniótica a las 72 horas después del alumbramiento de esa placenta empiezan a caer hasta desaparecer. Por eso, viste, yo te contaba que el procesamiento se realiza dentro de las primeras 24 horas. Claro. Y a través de la liofilización lo que hacemos es detener esa degradación de los factores biológicos. Y lo que pasa con el apósito, que en general se usa en heridas que exudan, se aplica directamente en la herida y esa exudación que genera el cuerpo lo va reconstituyendo y el apósito empieza a liberar esos factores que vos muy bien decís de manera sostenida. Y en un promedio a las 72 horas el apósito se absorbe, o sea, se integra a la herida y se puede agregar uno nuevo. Mira, claro, yo lo que hice fue aplicar un poco la lógica, digo, porque cuando uno habla, por ejemplo, de trasplantes de órganos, para poder transportarlos hay toda una logística, porque tienen que estar a determinada temperatura, digo, acá debe ser lo mismo. Ahora, acá es igual. Claro, sí. claro. Tenemos un proceso de transporte validado y esas placentas se transportan entre 2 y 8 grados. Mira. Jimena, ¿y es de fácil aplicación? Es como decía Mariano, digamos, estaba ahí el apósito en la farmacia del hospital. ¿Cómo fue los que utilizaste vos? El apósito de membrana amniótica sí es de fácil aplicación. Podría estar en la farmacia de un hospital. En realidad lo provee el banco de membranas. Hay un procedimiento para solicitar los apósitos. Es administrativo más que nada, porque no deja de ser un órgano, un tejido. Entonces, bueno, hay que estar INCUCAI de por medio. Bueno, todo eso es igual que si fuera otro órgano. Lo que tiene, que eso te lo quería contar para que quede claro, lo que tiene la membrana amniótica o el apósito del homogenato de membrana amniótica diferente al resto de las membranas amnióticas que hay en el resto del mundo, que el proceso que realiza Amnios es un proceso diferente, logrando un producto diferente que es solamente argentino. Es una membrana que tiene una estructura mucho más sólida y gruesa, porque la membrana amniótica es como un papel de calcar, es algo que yo te puedo ver a través. Mirá. Es muy finita, es muy finita. Lo que realiza el banco de membranas Amnios es un procedimiento que la vuelve gruesa y con una estructura que le da el andamio a esas células para que puedan agarrarse, proliferar, diferenciarse y sostenerse con vida en el tiempo. Porque si no, las propias células del organismo, por más de que uno le ponga la membrana amniótica, o no esta, sino otras más finitas, podrían llegar a no subsistir en el tiempo, porque necesitamos un andamio en las células para que subsistan en el tiempo. Eso a nosotros nos da la posibilidad de poder cubrir un hueso, un tendón, un cartílago, una fascia, lo que sea. Que esto con el resto de las membranas a mí no me sería posible realizar este tratamiento. Y esto es solo argentino. Qué bueno. Y Jimena, ¿fue muy fuerte el contraste entre la membrana amniótica humana y la membrana bovina que usaste en la otra parte de la herida, digamos, habiendo pasado determinado tiempo? ¿Cómo estaba cada una de las partes? Y a los 50 días la porción donde yo había puesto la membrana había epitelizado por completo. La otra porción todavía no había epitelizado. Mirá. No estaba en un mal estado general, pero no había generado piel. Claro. Ahí fue cuando el paciente me pide si podíamos colocar membrana en el resto, porque él no quería pasar por un injerto.
Claro, claro. Mariano, ¿y la extracción de la membrana? Porque uno que ha atravesado embarazos y el momento del alumbramiento y estar ahí al lado sabe que primero sale el bebé y después sale la placenta, hay que sacarla, es todo un Belén, porque estuviste también en ese trance. Tremendo, sí. ¿Cómo se da la extracción de la membrana? ¿Es sencillo hacerlo? Mira, en principio lo que tenemos que hacer es convenios con cada uno de los hospitales de los cuales se obtienen esas placentas, porque hay criterios de inclusión, ¿no? No tiene que tener infecciones, las madres tienen que ser sanas, entonces hay una preselección de los que van a hacer esas placentas, y una vez que, digamos, pasan ese filtro, en el banco se hacen distintos procesamientos. El primer procesamiento es la separación de la membrana de esa placenta, la limpieza y el acondicionamiento para que después se produzcan los distintos productos que se realizan a partir de la membrana amniótica. Ahora, pregunta para la doctora Jimena. ¿Tiene alguna contraindicación este parche? No sé, pienso rápidamente en algunos pacientes que tengan infecciones activas graves, no sé, alguna complicación. Un paciente que tiene una infección activa, como por ejemplo este paciente tenía una fascitis necrotizante, que es una infección muy grave, con riesgo de vida. Lo que se realiza, que eso sí es fundamental, es un desfibrilamiento de las zonas afectadas hasta llegar a tejido sano y comenzar con el tratamiento antibiótico que corresponda de acuerdo al germen que presenta el paciente. Una vez que el paciente está con el lecho de la herida limpio y con tratamiento antibiótico, ya podemos comenzar a tratarlo con membrana amniótica. En el caso de lo que sería la membrana bovina, nosotros no podríamos comenzar a tratar un paciente hasta que el tejido de granulación, por decir, el tejido que crece, llegue al ras de la piel. Por eso la membrana amniótica la podemos utilizar desde el primer momento, el que el paciente tenga una herida cavitada, profunda, que le falta un montón de tejido todavía por regenerar, nosotros ya podemos comenzar a utilizar la membrana amniótica. No así con otro tipo de apósitos, que uno tiene que esperar que el cuerpo regenere un montón para poder recién utilizarlos una sola vez. Eso también nos da mucha versatilidad. Claro. Jimena, ¿y no se puede dar un rechazo del cuerpo como pasa, por ejemplo, con un órgano que no es de uno y entra al cuerpo y se genera ahí como una especie de resistencia? ¿Eso no se da? No, porque la membrana amniótica no presenta antígenos que el cuerpo reconozca como no propios. Bien. El HLA todavía no está diferenciado. Por eso es parte de la placenta, no tiene diferenciación a ese nivel. El cuerpo no lo puede rechazar. Doctora, y nos planteaba esto que era un proceso ambulatorio que se hacía en el consultorio. ¿Para esa situación se requiere, por ejemplo, alguna anestesia local en la zona o no es necesario? En realidad, quiero aclarar esto porque en muchas notas hubo una confusión. Esto se puede hacer de manera ambulatoria e inclusive en el domicilio, sin requerimiento de anestesia. Pero también se puede utilizar en quirófano. Este paciente comenzó en quirófano y después terminó siendo ambulatorio porque es para nosotros como tratamiento intraquirúrgico es espectacular. Ahora, una vez que el paciente ya no requiere anestesia porque no tiene dolor, ya no requiere anestesia porque la herida no es compleja, o en pacientes que no tienen enfermedades o infecciones tan graves, por ejemplo un pie diabético, que es una herida quizás pequeña en el pie, no hace falta entrar a quirófano si la herida está limpia, ya se utiliza desde el primer momento en consultorio o inclusive en domicilio. Claro. Es algo que se puede utilizar en todos los ámbitos del sistema de salud. Qué bueno. Mariano, por último, ¿y cómo ves el futuro con estos acuerdos con los hospitales? Digo, como para que ustedes tengan más materia prima, se pueda hacer la extracción de la membrana amniótica rápidamente, se pueda trabajar, puedan hacer ese proceso de liofilización que dijiste. ¿Esto puede prosperar? Mirá, nosotros estamos trabajando desde el 2020 en este proyecto y la verdad que venimos con una curva de crecimiento. De hecho, este último año duplicamos las donaciones, adquirimos más equipamiento
Pero bueno, a medida que empieza la difusión de este tratamiento, cada vez hay más demanda, con lo cual, bueno, se van habilitando más profesionales para el uso y bueno, estamos, digamos, acompañando ese crecimiento. Jimena, Mariano, gracias a ambos y felicitaciones por este proceso que han logrado de tantos años de trabajo, han logrado llevar desde el laboratorio al hospital, podría decirse, al quirófano, a la sala, donde sea, muchos años de estudio. Ojalá que esto prospere, evolucione, escale. Un beso grande para los dos.